Listo, mis hermanos. Empezamos ahora nuestro estudio de la práctica de la interpretación. Ya hemos identificado más o menos cómo nos preparamos con una lectura espiritual, una lectura obediente, lavándonos las manos antes de acercarnos a las escrituras. Ahí hablamos del trabajo principal que estamos haciendo. Cuando estudiamos, interpretamos las escrituras, estamos meditando en las escrituras. Estamos meditando en la palabra de Dios. Y esto significa profundizar y meternos en la Biblia, sumergirnos en ella. Y como buenos bautistas, ¿cierto? Sumergirnos en la Biblia. No rociamos la Biblia, sino meditamos, nos sumergimos. Bautistas. Una interpretación bautista. Entonces, nos metemos en la Biblia, pero también queremos que la Biblia que more en abundancia en nosotros. Nosotros queremos morar en abundancia en la Biblia y que ella more en abundancia en nosotros. Entonces son ideas paralelas y es parte de esta comunión. Es una comunión con Dios en su palabra. Pero cuando meditamos, estamos meditando en 5 niveles de contexto. El contexto inmediato, que es el enfoque de esta clase. El contexto literario, histórico, redentivo histórico y canónico. Y vamos a ir a lo largo de este curso describiendo, ampliando, profundizando en estos varios niveles de contexto. El primer nivel de contexto que queremos estudiar es el contexto inmediato. Porque cuando queremos estudiar un texto, un pasaje de las Escrituras, empezamos con las palabras en la página, ¿cierto? Empezamos con el texto propio y empezamos a leerlo, entender su gramática, entender sus palabras, por qué escogió ciertas palabras, por qué la organizó en cierta manera, por qué dio ciertos detalles y otros aspectos importantes. Vamos a hablar en esta idea del contexto inmediato sobre las palabras individuales, las oraciones y párrafos de la Biblia y el discurso. Las palabras, las oraciones y el discurso. Palabras, frases y oraciones. Discurso. Y en medio de esto vamos a considerar la naturaleza de palabras y el idioma. Vamos a hablar de cómo hacer un estudio de palabras. Vamos a hablar de algunas falacias que uno puede cometer en hacer un estudio de palabra. Vamos a hablar del lenguaje figurativo, que es cuando las palabras se usan de una manera especial en ciertos contextos. Vamos a hablar de la manera en que la Biblia usa palabras para formar imágenes o conceptos que se pueden ir repitiendo, quizás usan otras palabras para comunicar su mensaje en una manera variada y unida. Y vamos a hablar de las frases, cláusulas y oraciones, haciendo un análisis gramatical, haciendo un diagrama gramatical y sintáctico del texto. Y de ahí vamos a terminar este estudio de contexto inmediato con un análisis del discurso, cómo entender todo el fluye del argumento y la estructura de un argumento y la manera en que se estructura. Flujo. Entonces, empecemos con esa idea. Tenemos estas 3 partes de nuestro estudio de contexto inmediato. Las palabras, las oraciones y párrafos y el discurso. Bert Withers identifica 3 partes del sistema de lenguaje en cualquier texto y es unidad, jerarquía y contexto. Y estos 3 aspectos son paralelos a lo que estamos estudiando aquí. Tenemos palabras como unidades. Las frases y oraciones como la jerarquía. Y el discurso como el contexto. Esos 3, la idea de unidad considera no unidad como
comunión, unidad de esencia en Dios, sino la idea de una unidad, algo particular, una unidad de medida, por ejemplo. O tenemos una libra, es una unidad. Una letra, una palabra es una unidad distinta. Considera las unidades individuales, las palabras. Pero esas palabras se forman según un sistema específico a cada idioma, en varios niveles de jerarquía. Eso nos lleva a la jerarquía. Las unidades no deben entenderse, pero en un discurso, en un texto, esas unidades no aparecen al azar. No simplemente son palabras tiradas ahí, sino son palabras compuestas con otras palabras formando una jerarquía lingüística. Las palabras se juntan y forman frases. Las frases se juntan y forman cláusulas. Las cláusulas se juntan y forman oraciones. Las oraciones se juntan y forman párrafos. Los párrafos se juntan y forman un discurso completo. Es una jerarquía, ¿cierto? Empieza con una unidad, pero esa unidad son como los ladrillos para construir un discurso completo. Y el contexto corresponde al discurso completo en que esas palabras y jerarquía comunica la intención del autor. En el discurso encontramos la plenitud de lo que un autor está comunicando. Eso no puede ser aislado de los otros aspectos de unidad y jerarquía. Un discurso es compuesto de una jerarquía que a su vez es compuesta de varias unidades individuales. Incluso hasta las palabras. Podemos separar las palabras en unidades fonológicas o letras o sonidos particulares. Por lo tanto, no podemos considerar uno sin tomar en cuenta adecuadamente los otros. Las unidades tienen cierto significado, pero este significado es limitado y especificado según el contexto y jerarquía de su relación con las otras palabras. Y aunque el discurso sea la idea más completa de lo que el autor está queriendo comunicar, pero eso no puede aislarse de un entendimiento apropiado de las palabras específicas. Entonces, todo es algo que se interrelaciona entre sí. Estamos estudiando aquí la lingüística. La lingüística es un tema favorito mío, es el asunto de mi especialización en mi licenciatura, y es la esencia, estudio de los idiomas. Esa ciencia tiene varias subcategorías también, como toda ciencia, ¿cierto? Hablamos de la ciencia natural, ¿cierto? Hay biología, hay química, hay física, hay muchas otras áreas dentro de las ciencias naturales. Pero la ciencia de la lingüística también tiene sus categorías. Incluso en la química, hay la química inorgánica, hay la química orgánica y varias otras subcategorías. Tenemos la fonología, el estudio de los sonidos y la conexión entre esos sonidos en un idioma y cómo se relacionan. La morfología, las partes de una palabra y cómo las unidades de significado para cambios de forma, cambios de función, etc. La semántica, cómo una palabra significa, cómo comunica algo. Semántica no solo trata de entender qué significa una palabra, sino también cómo significa lo que significa. La sintaxis es el estudio de cómo las palabras se relacionan y es muy conectada con la idea de la gramática, aunque la gramática normalmente es un poco más abstracta, en que habla de las reglas y casos específicos de lo que es la sintaxis. Y de ahí el análisis del discurso analiza cómo las cláusulas y oraciones se interconectan y tienen un flujo de argumento, un flujo lógico para lograr la intención del autor. La fonología convierte sonidos en palabras. La semántica convierte las palabras en unidades de información. La sintaxis convierte esas palabras en frases y cláusulas. Y el análisis del discurso convierte esas frases y cláusulas en párrafos y libros completos. La lingüística es un estudio glorioso porque, como cualquier ciencia, es la oportunidad de considerar la gloria de Dios y su diseño de nuestro mundo. Dios mismo es el gran patrón para todo lenguaje y comunicación. La comunicación es algo esencial en la propia naturaleza divina, debido a que nuestro Dios uno que subsiste en tres personas distintas. Él revela que en alguna manera misteriosa
Entre esas tres personas ya ha habido una forma trascendente y arquetípica de comunicación de amor, gloria, comunión y un plan o decreto. Esa comunicación arquetípica encontrada en la Trinidad provee patrón para la comunicación ectípica entre los hombres. Como Porter dice, el don del lenguaje refleja al dador divino, porque el arquetipo o forma original del lenguaje está en Dios mismo, en el verbo que es Dios. Los hombres fueron diseñados a la imagen de ese Dios trino, y aún más para tener comunión y relación entre sí y con el Dios trino. Por lo tanto, Dios ha diseñado el idioma, y aún más el idioma y al hombre con facultades de usar el idioma, de tal manera que puede comunicarse de manera eficaz a otros hombres y para que pueda recibir y dar comunicaciones a Dios. Esa realidad subyace toda comunicación, pero especialmente la Biblia, ya que se identifica como la Biblia, como la palabra de este Dios trino. El Padre se conecta con la idea del autor y origen de la Biblia, el Hijo con el contenido de ella, el Espíritu es aquel quien le entrega a nosotros a través de los instrumentos humanos escogidos por Dios. Kevin Van Hooser hace ese paralelo entre la comunicación trinitaria y humana, diciendo, desde una perspectiva cristiana, Dios es ante todo un agente comunicativo que se relaciona con la humanidad a través de las palabras y la palabra, o el verbo. De hecho, el propio ser de Dios es un acto autocomunicativo que constituye y pone en práctica la alianza de discurso. El hablante, el Padre, la palabra, el Hijo y la recepción, el Espíritu, están relacionados. La comunicación humana es un asunto de alianza similar, aunque no podemos volcarnos en nuestros actos comunicativos y asegurar sus efectos como Dios puede hacerlo a través de su palabra y su Espíritu. Los seres humanos tienen la dignidad de la agencia comunicativa, aunque no su perfección. Por lo tanto, el estudiar el idioma en general, o el idioma de la Biblia, nos invita a considerar la gloria, sabiduría y majestad de nuestro Dios tripersonal. Entonces pensemos ahora de la naturaleza de las palabras individuales de un texto. ¿Cómo sucede que un autor escribe? Cuando un autor empieza a escribir, ¿empieza dónde? ¿Empieza con las palabras en la página? No. ¿Dónde empieza? Sí, sus pensamientos. Tiene una idea, ¿cierto? Tiene un concepto, una idea, una imagen, un concepto teológico, un evento que quiere comunicar. Quiere comunicarlo. Esa idea o pensamiento empieza a de ahí estructurarse en una forma lógica, entendible, según las reglas de su propio idioma. Y esa estructura se comunica finalmente en una forma de sonidos, si es un discurso oral, o en letras, si es un texto escrito. Entonces, así funciona de la perspectiva del autor. Empieza con la idea, algo que quiere señalar, comunicar o evidenciar a sus recipientes. Pero para esto, estructura sus pensamientos en una forma que puede comunicar de manera adecuada ese lenguaje. Y de ahí él habla esas palabras. Tiene la idea, el origen de todo, el concepto estructurado, que ya tiene cierta forma y contenido. Y de ahí la expresión de eso, en letras escritas o en sonidos hablados. Pues se refiere a esas tres cosas como tres subsistemas del idioma. El subsistema referencial, es decir, que cada tiene un referente, algo a que quiere señalar, la idea. Ahí el subsistema gramático, la estructura de cómo pone esa idea en cierta estructura de palabras unidas y frases. Y de ahí el subsistema grafológico o fonológico, en que son las letras o sonidos que se usan para comunicar esa idea. Cada comunicación tiene esas tres partes: el concepto y intención del autor, el sistema gramatical, la estructura de esa idea y la expresión de esas ideas. Pues incluso muestra que en la Trinidad hay cierto paralelo aquí. En el discurso arquetípico de Dios, el Padre es la fuente del contenido.
El Hijo, como el Verbo, representa la expresión articulada del contenido. El Espíritu Santo es como el aliento de Dios. En ese sentido, el Espíritu Santo, como el aliento de Dios, ofrece el arquetipo para el uso humano típico del aliento, medios alternativos como la Escritura. Es decir, la expresión. El Espíritu Santo es el fundamento divino de los subsistemas fonológico y grafológico. El Padre, como fuente de contenido, es el fundamento del sistema referencial, que proporciona recursos para el contenido. El Hijo, como verbo articulado, ofrece el fundamento divino para las articulaciones en los subsistemas gramaticales. Entonces tenemos el Padre, en un sentido, quien es la fuente de la idea, el origen. De ahí el Hijo, quien es la idea, es, en términos de Hebreos 1, es la expresión exacta de su persona. Y el Espíritu es el quien expresa, que da expresión a ese verbo. La parte referencial es una parte clave porque es aquí donde encontramos más bien la intención del autor y lo que él quiere comunicar, la idea que trata de expresar. Cada idioma tiene una gran variedad de técnicas y herramientas para la comunicación de esas ideas. Pero esto es clave porque es la esencia de la comunicación. La comunicación en su esencia es yo quiero compartir de mí mismo a ti, mis ideas, mis pensamientos, mis experiencias, yo quiero comunicarlos, ponerlos en una manera que tú puedas entender mi mente, para que tú puedas entrar en mi mente de alguna forma. Pero solo puedes entrar a mi mente a través de mis palabras, a través de cómo yo me expreso. Aunque el sistema gramático grafológico puede variar dependiendo del idioma, el deseo y necesidad de comunicar nuestras ideas es universal a todos los seres humanos. Pero la idea de que se quiere expresar no se puede tomar en aislamiento de la gramática y las palabras que se usan, ya que es a través de ellas que tenemos acceso a lo que el autor quiere comunicar. La parte clave de la comunicación, cuando nosotros estamos hablando, es que queremos asegurar que nuestras palabras y gramática reflejen bien la idea que queremos comunicar, ¿cierto? Por ejemplo, un código no comunica, a menos que uno tenga el algoritmo, la clave del código, no comunica lo que uno quería comunicar. Si uno no tiene, puede leer algo acerca de una salida al supermercado cuando está hablando de terrorismo o algo así, en un código estatal, hablando de de espías, usando esos códigos. Pero si uno conoce el algoritmo, sí puede comunicar bien la intención del autor, porque las palabras y esas cosas comunican, pero uno tiene que entender. Pero si usamos palabras al azar, quizás no vamos a comunicar correctamente lo que queremos decir. Poitras muestra cómo esto es algo especial del lenguaje que lo distingue de otras ciencias. Los experimentos en física y química pueden aislar físicamente un sistema para centrarse en un fenómeno concreto y tratar de evitar interferencias del entorno. Tratan de tener un control, ¿cierto? En un experimento médico o algo, hay que siempre tener un control para ver que otros aspectos del entorno, del contexto, del ambiente que puede afectar los resultados. Entonces tenemos un grupo de control. Tenemos algo que podemos aislar y aislar de todos los otros efectos posibles lo que queremos estudiar. Pero el lenguaje implica de forma innata piezas, estructuras y relaciones complejas, multidimensionales e entrelazadas. En realidad no podemos aislar ninguna pieza, aunque podemos centrarnos en ella y pretender en aras de la simplificación que podría aislarse. Entonces podemos estudiar las unidades, pero para entender correctamente las unidades tenemos que tomar en cuenta cómo se estructuran sus jerarquías y a la luz de su contexto. Por lo tanto, toda comunicación debe tomar en cuenta tres aspectos. Tenemos autor, texto y lector. En estos tres ámbitos vemos la gran mayoría del debate presente sobre la hermenéutica.
Mucho del debate sobre la hermenéutica de hoy se centra en responder esta pregunta. ¿Dónde reside el significado? ¿En el autor, en el texto o en el lector, en el recipiente? El autor es la fuente de significado porque son sus ideas que son expresadas. Pero siendo una comunicación, el autor tiene que expresar esas ideas en forma de palabras, estructuras gramaticales, entendibles en su idioma, que produce un texto. El autor comunica esas palabras y estructuras para un recipiente intencional, quien puede recibirlas y a través de ellas entender lo que quiere comunicar. Un autor está comunicando no palabras al aire, sino está comunicando a alguien, ¿cierto? Tiene un recipiente. Él adapta sus ideas a la audiencia, a los recipientes. Entonces, cada uno de esos tiene un rol. El autor como la fuente determinativa, el texto como la expresión de esa idea del autor, y el lector como el lugar donde se asegura su transmisión fiel a los recipientes particulares. Si tomamos en cuenta la naturaleza de la comunicación, esos tres aspectos no se pueden separar el uno del otro. El autor es la fuente del significado, pero comunica ese significado en palabras y estructuras diseñadas por su mente en el contexto de su idioma, que sean para él suficientes para comunicar su intención. Y al comunicar su intención en un idioma y de manera suficiente, espera que tenga su resultado deseado en el recipiente. Él diseña sus palabras, un buen comunicador. Diseña sus palabras para poder comunicar eficazmente su intención a los recipientes. Y cuanto más cuando la Biblia es la palabra de Dios. El pensador arquetípico, el mejor de las mentes, el más detallista de los diseñadores. Podemos ver un gran paralelo entre esa realidad y la Trinidad otra vez. El Padre es el autor y origen del significado de la Biblia. El Hijo es el verbo de Dios, o ese texto donde Dios expresa su mente. Y el Espíritu es aquel que toma ese verbo y lo entrega a los recipientes deseados en una forma entendible y poderosa. El Padre es la fuente, el Hijo es la expresión de esa mente de Dios y el Espíritu es el quien toma eso a nosotros. Porque esa es la idea de 2 Corintios, a 1 Corintios 2, ¿cierto? Que Dios, esas son sus ideas, pero nosotros tenemos la mente de Dios, quien es el Espíritu Santo, quien viene y toma de la mente de Dios y la comunica a nosotros a través de la iluminación. Una comunicación divina tiene la peculiaridad de que puede asegurar su comunicación eficaz y comprensión a través de la presencia personal del autor en el Espíritu, quien conoce perfectamente la mente del Padre y lo interpenetra, y así se obra en el lector para iluminar la intención divina de la palabra. Ningún otro libro puede hacer eso. Un buen comunicador va a comunicar eficazmente su intención y lograr su efecto deseado. Pero el Señor lo puede hacer de una manera aún más personal, en que Él personalmente puede entrar en su lector, en el recipiente del texto, para asegurar su fruto. Cuando un autor se pone a escribir, empieza con las ideas, forma una estructura y de ahí le da una forma expresiva. Pero como lector, vamos en la dirección opuesta, ¿cierto? Nosotros no empezamos, cuando estamos leyendo la Biblia, no empezamos con las ideas del autor. Empezamos con las palabras en la página. Empezamos con letras. Y estamos empezando con un texto hebreo o griego hasta este momento. No significa nada para nosotros. Porque no entendemos el código, no tenemos la clave para entender todavía. Pero empezamos con esas palabras en la página. Y de ahí vemos su relación con las otras en sus jerarquías. Y de ahí su desarrollo en el contexto. Y esa comunicación nos muestra lo que el autor quería expresar, su idea. Entonces tenemos las unidades que en su estructura y en su forma gramatical expresa las ideas referenciales del autor. La parte inicial de leer un texto es entender el significado de las palabras individuales. Por supuesto que esto no es todo lo necesario, pero sí es el fundamento. Muchos tratan la hermenéutica como si fuera solo eso. Es simplemente tomar cada palabra y
buscarlo en el diccionario y explicar lo que dice el diccionario. Pero eso no es la idea de la hermenéutica, es una parte que puede ser útil, pero es mucho más que esto. Es importante porque considera, si yo tomo un libro chino, no puedo interpretarlo, ¿cierto? Porque no entiendo el idioma, no entiendo las palabras, no entiendo las letras o los logogramas ahí en la página. El significado de una palabra no depende necesariamente de la combinación de los sonidos. Por ejemplo, tenemos esta palabra. La palabra perro. ¿Qué es perro? Entonces tenemos 4 sonidos, ¿cierto? P, E, R, O. Perro. Sí, estamos en Bolivia, sí. Perro. Entonces tenemos perro. Pero no hay algo en estos sonidos, ni en nuestro idioma, que significa lo que significa la palabra. No es que P significa cuatro patas, E significa peludo, R significa ladra, y O significa mascota. ¿Cierto? Esas letras no significan esas cosas. Entonces, no es así como una palabra funciona. Pero en nuestro idioma tenemos un acuerdo comunitario, porque todos hablamos ese idioma, entendemos el código, y sabemos que esta combinación de letras hace referencia a un animal que normalmente se tiene como por esa mascota que ladra, es peludo y tiene 4 patas y una cola. Normalmente. Por lo tanto, la palabra es una señal. La palabra es una señal al concepto. La palabra no es, ese no es perro. No es un perro. ¿Cierto? No, son letras, es marcador en una pizarra. Pero, porque nosotros entendemos lo que significa esa palabra, es una señal que nos apunta al perro que está ahí en la casa de mi vecino. O en una gran variedad de otros. Todos los que sabemos esa relación, cuando oímos la palabra perro, pensamos de un animal. En ese sentido, la palabra perro señala y apunta la mente del lector a la idea de animal que podemos identificar como perro. Pero la realidad del lenguaje se hace más compleja cuando entendemos que simplemente porque esa palabra en sí normalmente evoca la idea de animal, perro, en la mente del lector. Cuando consideramos esa palabra en su relación con las otras palabras, en su entorno y contexto, un autor puede estar comunicando otro sentido. Por ejemplo, quizás han escuchado que a veces es una persona que le dice un perro y es algo no tan agradable, ¿cierto? Puede ser una forma derogatoria para hablar de una persona. Entonces, en ese contexto, la mente del autor no está hablando de un animal necesariamente, sino está hablando de una persona, pero usando cierta comparación para describir a esa persona, y normalmente de una manera mala. Por lo tanto, aunque empezamos por las palabras individuales, no podemos estudiarla en su aislada, sino debemos entenderlo en su entorno en el cual el autor lo ha usado, porque puede cambiar un poco su sentido. Las palabras en un idioma son poderosas, porque tienen una base, un significado general, unida, que lo pone en contraste con otras palabras. Yo sé, cuando yo digo perro, puedo pensar de muchas cosas diferentes, pero nadie pensó en un gato. Quizás sea un gato siendo perseguido por un perro, porque es algo común que hace un perro, pero no pensamos de una rata, no pensamos de un elefante. Y si uno piensa eso, quizás no entiende lo que significa la palabra perro. Porque la palabra perro, aunque puede significar muchas cosas, no significa elefante. No puede significar eso.
Y la mente no piensa en esto, ¿cierto? Cuando yo digo perro, no viene a la mente la palabra perro escrita en una página, ¿cierto? No, sino una imagen de nuestro trasfondo de un perro, quizás una mascota que antes teníamos, o la mascota del vecino que siempre ladra y nos despierta en la mañana, o puede tener una variedad de connotaciones. ¿Tienes esa experiencia? Eso es debido a que las palabras funcionan como señales. Entonces, cuando yo puedo controlar sus mentes, entonces voy a decir algunas palabras, escuchen las palabras, y yo voy a controlar sus mentes. Gato, rata, camello, hipopótamo, elefante. Entonces, cuando dije esas palabras, ¿cuál fue el pensamiento que vino a la mente? A menos que estaba intencionalmente buscando no pensarlo, vino a la mente una imagen de ese animal que dije. Pero palabras son poderosas, no simplemente porque comunican una unidad de información, sino también porque tienen una gran variación de posibles significados. Por ejemplo, la palabra is en inglés puede ser traducido como estar, ser, tener o haber, dependiendo del contexto. Es una palabra súper poderosa, ¿cierto? Que puede caber en muchos entornos diferentes, dependiendo del contexto. Si yo digo la palabra ratón, es un poco más difícil para mí determinar exactamente la imagen que se produjo en tu mente. Quizás algunos pensaron del ratoncito, otros quizás de la cosa que se mueve el cursor en una computadora. Yo no, porque yo uso el trackpad, pero muchas personas, especialmente hace unos años, iban a pensar de eso quizás. Y también puede ser quizás otras cosas. Si yo digo café, yo sé de qué piensa Rodrigo, pero otros pueden pensar del color café, de algo que sea el color café. O quizás en otro país, donde aquí más usamos la palabra cafetería, pero puede ser un café o un lugar para tomarte, y no como el edificio, y no solamente la bebida misma. Eso hace referencia al rango semántico. Otro ejemplo de esto es las palabras ir y caminar. Hay cierta intersección entre el significado de palabras. Podemos usar ir y caminar en algunos de los mismos contextos. Yo puedo decir, Juan iba al mercado, la vaca iba al granero, la serpiente iba a su guarida, la pez iba al arrecife. Y todo eso son completamente legítimas, porque iba comunica moción de un lugar a otro, o alguna moción, normalmente de un lugar a otro. Y caminar también en su esencia significa moción de un lugar al otro. Pero no puedo reemplazar caminar o iba con caminaba en todas esas situaciones. Juan caminaba al mercado, está bien. La vaca caminaba al granero, está bien. La serpiente caminaba a su guarida, no tanto, no funciona. La pez caminaba a su arrecife, aún peor. Entonces, una palabra puede significar muchas cosas. La palabra iba, en Juan iba al mercado, no te dice mucha información, simplemente que él fue de un lugar a otro. Puede ir en el carro, en una bicicleta, en una moto, en bus, en taxi, caminando, gateando. Puede ir, no nos dice cómo llegó, sino que llegó, pues que iba, no que ha llegado todavía, porque está en proceso por el verbo, por la forma verbal. Cuando yo cambio y digo caminaba, sigue comunicando la misma idea base de moción de un lugar a otro. Me especifica un poco más cómo. Caminar significa andar en patas, ¿cierto? En alguna forma de patas. Pero no es tan específico para significar andar en dos patas. Porque puede decir que la vaca caminaba. Pero la vaca camina de una manera muy diferente a como Juan camina. A menos que Juan sea otra vaca.
Sí. Ajá, sí, sí, ajá, sí. Entonces, sí podemos sustituir iba por caminaba en los primeros dos ejemplos. Pero aunque las vacas y los humanos caminan de maneras muy diferentes, esta palabra caminar es suficientemente amplia para incluir el andar sobre dos patas o dos pies o cuatro patas. Pero no es tan amplio como iba para incluir la moción de una serpiente o la moción de un pez. Requiere otra palabra para eso. En teoría, un idioma puede hacer una distinción entre la manera en que una vaca camina y una persona camina. Puede tener una palabra específica para caminar en dos pies o caminar sobre cuatro patas. Un idioma puede hacer esa distinción si quiere. Nuestro idioma no lo hace, inglés tampoco, pero puede ser. Sí hace una distinción, nuestro idioma, entre la forma de emoción de una serpiente y una persona. Podemos usar dos palabras completamente distintas que no se pueden reemplazar. ¿Cómo es la palabra para la emoción? Arrastrar. Una serpiente un humano puede arrastrarse, pero no comunica esa idea. ¿No? Significa como una forma de militar, de gatearse y arrastrarse sobre la tierra. Una palabra no solo puede relacionarse con otras cosas, pero en lugares y tiempos diferentes puede tener ciertas ideas diferentes. Si yo digo aquí, guagua, hemos hablado de eso antes, ¿cierto? En Ecuador, guagua significa niño. Pero en Cuba significa bus. Son dos ideas muy diferentes, ¿cierto? Y no hay una relación. Simplemente por ser en otro lugar, tiene cierta otra idea. Pero no solamente puede una palabra comunicar un rango semántico amplio, sino también las palabras evocan reacciones emocionales en el lector. Eso es lo que se llama la connotación. La connotación. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la palabra casa y hogar? Podemos usar las dos para hablar de esto. Ese es mi hogar, esa es mi casa. Pero uno comunica algo un poco más profundo, ¿cierto? Algo más íntimo, algo caloroso, si uno tiene una buena experiencia en su hogar, ¿cierto? Piensa de hogar, piensa de pertenencia, de amor, de familia, ¿de qué? Hoguera. Ajá, sí, ajá. Como la idea, el concepto de pertenencia o... Hoguera. ¿Cómo de dónde está? Hoguera. Hoguera es una palabra bíblica para otra cosa, ¿cierto? Sí, hoguera es algo que pasó hablando de que tiene una connotación de que encuentras calor, calor familiar. Sí, ajá. Pero esa es la idea. Pero casa puede comunicar eso en un contexto muy específico, si lo explico con otras palabras, pero hogar tiene una connotación más poderosa que evoca cierta reacción emocional de, siento un poco más de calor cuando digo ese es mi hogar y cuando digo que es mi casa. Quizás un estudiante en su departamento en la universidad donde está ahí solo temporalmente, quizás no siente tanta, decir, mi hogar está en Santo Domingo, pero mi casa está aquí. Yo vivo aquí, pero realmente mi hogar está en otro lugar, porque eso no tiene la misma connotación. Vivir aquí solo, sin las decoraciones y las fotos de mi familia, pierde ese calor. Sí, ajá. Sí, yo tengo muchas casas. Sí. Cuando pensamos en la Trinidad, hay tres partes clave de lo que debemos siempre afirmar. Hay unidad, ¿cierto? Unidad de esencia, un solo Dios. Diversidad de personas y hay una interrelación íntima, una interpenetración. En una manera paralela, las palabras tienen unidad, diversidad e interrelación. Poetry llama esos tres aspectos contraste, variación y distribución. En contraste, él hace referencia a lo que yo digo unidad. Hay algo específico que esta palabra significa. Cuando yo digo perro y gato, no hay la posibilidad de que piensen de la misma cosa.
sino están pensando de dos cosas diferentes. Y no puede usar perro para hablar de gato, ni gato para hablar de perro. Porque normalmente, ¿cierto? Quizás en cierto contexto metafórico, o digo, ese gato es más como perro, algo así. Que le gusta acariciar y es muy fiel y busca palitos y cosa que un gato normalmente no hace. Pero hay cierta unidad de contraste, de que en ese contexto esa palabra puede significar algo limitado. Ninguna palabra es infinita, que puede significar lo que sea, sino tiene cierto contraste que lo separa de otras palabras. Una manera que podemos distinguir eso es en otra unidad más específica, las letras. ¿Cómo sabemos que las letras son letras diferentes o sonidos diferentes en un idioma? Sonidos diferentes son como la palabra pero y perro. Son dos sonidos diferentes. Hay un contraste entre esas letras que hace que sean dos palabras diferentes. Pero, perro, perro, perro. Y si es solo sencillo o más complejo, ¿cómo se llama? Doble ¿Qué? No, como la palabra lingüística en español, no estoy seguro. Pero el cambio aquí. Sí. O carro y carro. Son dos palabras diferentes y para anglohablantes también es difícil, porque no es difícil hacer esa distinción de las dos letras. Pero es una parte importante porque hay contraste entre esos dos sonidos que cuando cambiamos uno por otro y pueden tener otro. Pelo. Esa es otra letra diferente que cambia el sentido. Hay un contraste. Sí, no puedo simplemente pronunciar pero, pelo. No puedo pronunciar esa palabra como quiera y comunicar todavía esa idea. Porque si digo pelo, estamos hablando de algo diferente, ¿cierto? Digo perro, estamos diciendo algo diferente. ¿Entiendes? ¿Y qué más? Pelo. Sería con EI, pero como me pelo, ¿cierto? Pelo. Peso. Ajá, ahí está. Peso. Pelo, peso, perro, pero. Sí, pues exacto. Pero estoy haciendo referencia. Solo cambiando esta letra, hay contraste. Y esto simboliza que hay dos maneras diferentes de pronunciar estas letras. Pero si tenemos la palabra, vara. Vara. ¿O no? ¿Cuál es? ¿Vara eso? ¿Vara es una palabra? Sí. Sí. ¿Sí? No, pero con B pequeña. Sí, con B pequeña sí. ¿Cuál es una palabra, dos palabras que... necesito dos palabras que solo son la diferencia entre B y B. V y... ¿Cómo? No. Vaso y vaso. ¿Vaso? Sí, Vaso. sí. Con Z. O Sí. azar y azar. ¿Ah? Hola. Un H y sin H. La ola de las olas. Sí, también. Pero eso no, nadie pronuncia hola. Pero aquí sí depende de dónde estamos. De aquí, eso es vaso, vaso. No hay distinción, ¿cierto? Unas con Z. ¿Ah? Unas con Z. Ajá. La primera. La primera es con Z. ¿Vaso? Sí. No, sí es el verbo pasar.
Si te basó, te hace. B-A-Z-O. ¿Qué significa? Es un órgano. Sí, es una Ah, no es esa palabra, es vaso. vaso sanguíneo. Vaso. Entonces, pero aquí va y va. En nuestro dialecto son exactamente iguales. En Chile, este es va, vaso y vaso. O vaso y vaso. Hay una separación, hay un contraste entre las dos letras. En calle, puedo pronunciar, si estoy en Argentina, puedo decir calle. No, pues depende del lugar. Puede ser calle o calle, y estos no son tres letras diferentes. Simplemente son tres formas de pronunciar la misma letra. Para nosotros, si yo digo vaso, 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 van a entender lo mismo, ¿cierto? Quizás suena un poco raro, pero todavía se entiende. Porque no estoy comunicando algo completamente separado. Si yo digo aquí azar o azar, aquí quizás simplemente uno tiene un problema. Pero se puede comunicar. Pero en España, cuando digo azar aquí, estoy hablando, hay ciertos dialectos que hacen esto, pero está mal. Hay azar y azar. Entonces, aquí no hacemos esa separación. Aquí podemos decir calle, o si yo digo calle, alguien me va a entender y decir, qué raro este gringo hablando argentino, pero este tipo de contraste, las palabras también pueden hacer lo mismo. Perro significa perro y no gato. Gato significa gato y no ratón. Entonces hay contraste, pero también hay variedad, hay diversidad. Como hay diversidad en la Trinidad, hay diversidad en las palabras. Podemos pensar de perro, pensemos de perro, que cuando yo digo la palabra perro, ¿de qué pensaron? Si yo les dijera pintar la palabra perro, pintar la imagen que viene a la mente cuando yo digo la palabra perro, ¿todos vamos a tener la misma imagen? Si dice pintar la palabra perro. No. La idea que se evoca cuando yo digo perro. ¿Qué van a pintar? ¿Qué raza pintarías? Un chihuahua. Ajá. ¿Y cuál es la idea? Un bulldog. Ajá, sí. Un perro normal. Normal. Pero este es el punto. ¿Qué es un perro normal? Porque los perros no hay como este es el perro y el otro no. Uno puede decir, pues un chihuahua es medio perro, a lo mejor. Pero en esencia, podemos hablar de un chihuahua como perro. Bien salchicha. Sí, perro caliente. Pero eso es parte de la idea, ¿cierto? Entonces, eso amplía aún más. Eso tiene nada que ver con el animal. Es no sé de dónde viene esa conexión. Sí, ajá. Sí, pero ni en inglés no sé de dónde viene esa conexión. Pero la realidad es que estamos pensando en perros, aunque nuestra idea sea completamente diferente y se vea muy diferente en cada uno. Sí, hay unidad, pero hay diversidad. Hay diversidad, pero no hay tanta diversidad que nadie va a pintar un gato. Nadie va a pintar, quizás dependiendo de nuestras habilidades como artistas, puede parecerse a gato, pero nadie no va a ser gato, no va a ser un ratón. Como, digamos, usted dice en un inicio, pintar un perro, pero nadie se visualiza el perro, ¿no? Si no, uno ya dice pintar un perro, poco le hago la comida de un perro, pero no digo es de tal raza. No, yo no sé bien, pero Pues, depende. Claro, que ya le dijeron Depende. pintar un perro pitbull, entonces ya me enfoco cómo
Sí, pero eso es diferente. Pero la idea es que, el punto es que dependiendo de la persona, si yo digo perro, puede evocar una imagen diferente. Entonces, cuando tú dices eso, me dices que no tienes perro. Y para alguien que tiene una experiencia larga con perro, quizás la idea que viene a su mente va a ser lo que su perro es. O alguien que tiene un pastor alemán, cuando yo digo perro, eso es lo que va a venir a la mente. Un pastor alemán, porque eso es lo más cercano a esa idea de perro que está en su mente. Yo también pintaría algo así también, muy genérico, no tan detallado, porque no tengo mucha experiencia, no tengo una experiencia tan marcada con un perro específico que ese llega a ser mi idea de perro, pero eso es muy posible. Y agregamos a eso la idea de connotación, porque cuando eso se encuentra y se interrelaciona con otros contextos y con la realidad de contextos personales, la idea de perro puede significar algo muy diferente para muchas personas, ¿cierto? Para mis niños y mi esposa, la idea de perro es algo de temor, algo de molestia, tenemos que cambiar la ruta de nuestras caminatas cuando hay un perro ahí suelto en la calle. Otros ven un perro y dicen, quiero ir y acariciarle, quiero ir y conocerle. Piensan la idea de compañerismo, de lealtad, de amor, de cariño. Otros piensan de responsabilidad, de suciedad, de sonidos que están ladrando toda la noche y piensan de otras cosas. Y la connotación es muy diferente dependiendo del contexto o puede comunicar cierta connotación dependiendo de cómo el autor quiere comunicar. Como dijiste, yo puedo decir perro pitbull y de ahí estoy quizás cambiando otra connotación. Quizás puedo esperar más una connotación negativa en la mayoría de las personas por como muchos piensan de esa raza. Y de ahí también puedo determinar cómo será el cuadro que pinta en su cabeza de ese pitbull y quizás va a tener ciertas... entonces, esa es la idea. Tiene contraste en que significa algo y no otras cosas. Variación significa algo, pero eso puede ser una gran variedad de cosas. Y eso se relaciona con personas, con otras palabras, con el entorno completo y puede comunicar una idea más completa de algo más específico o de una connotación particular. Entonces, vemos aquí la importancia de entender las palabras en su contexto. El contexto histórico y literario es siempre determinativo del significado, más significativamente cuando varios sentidos distintos existen para cualquier palabra, dice Jason DeRucci. Las palabras son los ladrillos necesarios para construir la casa, pero no son la casa en sí. Como hemos visto, una sola palabra puede comunicar una variedad de cosas sin un contexto. Pero este contexto de una oración que limita su rango semántico y comunica una idea completa y entendible. Entonces, como hemos descrito, las palabras son como un llavero, ¿cierto? Tiene muchas llaves, pero dependiendo de la puerta, solo una llave la puede abrir. Entonces, el contexto el significado de esa puerta, pero el seguro es el contexto y la llave particular es esa variación dentro del rango semántico de esa palabra. La palabra de un idioma sí tiene cierto conjunto de significados. No son infinitos en ser completamente subjetivos. Entonces la unidad sí tiene significado. Sí puede tener cierto poder para señalar algo. Pero por su contexto puede hacer que señale algo diferente. Porque si yo digo perro, aquí quizás no van a pensar de un perro caliente, pero en otro país quizás alguien que no tenga mucha experiencia con el animal, pero le encantan los perros calientes, va a pensar de eso, ¿cierto? ¿Quieres que te dé un perro? Perdón. Sí, tengo mucha hambre. Nosotros también podemos aquí en Ecuador, tenemos eso, ¿no? Estamos conversando aquí y vemos que alguien va. Y este man es un perro. Ajá. Ya, pero puede ser un perro porque su manera de ser, pero Sí, también, ¿verdad? Le vemos... Es una metáfora. Sí, exacto. Un perro, ¿por qué? Porque anda atrás de las personas buscando algo que le den.
Sí, ajá. Sí, entonces a veces podemos tener ciertos rasgos físicos o también ciertos rasgos de carácter, de comportamiento. Y podemos usar eso de manera metafórica para aplicarlo a otros referentes que normalmente no sería el referente particular de esa palabra. Normalmente uno no va a pensar de una persona cuando habla de perro, pero puede en cierto contexto hacer esa extensión de significado a través del uso del lenguaje figurativo. Aunque el contexto debe tomarse en cuenta siempre para entender correctamente lo que el autor quiere comunicar, pero las palabras que usó son apropiadas para su significado. Entonces no podemos aislar el contexto o las palabras, porque el contexto es compuesto ¿de qué? Palabras. Y las palabras tienen significado en su contexto. Son perspectivas interrelacionadas. Entonces, tomamos otra ilustración. Vamos a decidir, ¿ok? Todos estamos de acuerdo que desde ahora, palabra es, cuando quiero decir palabra, voy a decir la palabra manzana, ¿ok? Entonces, ya no voy a decir la manzana o la manzana, sino voy a decir ahora manzana, ¿ok? Entonces, cuando estamos estudiando el significado de las varias manzanas de un idioma, tienen cierto significado, rango de significados que los habitantes o los hablantes de ese idioma reconocen. No simplemente puedo usar cualquier manzana en cualquier contexto para significar cualquier cosa. Si hago esto, no van a entender mis manzanas y no pueden usar mis manzanas como una conexión a mi intención comunicativa. Y de ahí si empiezo a hablar de cómo me encantan las manzanas, cómo se ven y cómo se sienten en mi lengua. O digo que uno no puede tener una vida sana sin manzanas, de ahí la intención se va a borrar, hacerse un poco borrosa. Porque van a hacer la pregunta, ¿es manzana como manzana o manzana como manzana? Como palabra. Pero no puedo hacer eso, porque pero ustedes pudieron quizá entender lo que quería decir, porque entendían el algoritmo, tenían la clave para abrir el código. Nadie más escuchando ese último párrafo, sin la introducción, va a entender de qué está hablando. Pero ustedes nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? Tuvimos un acuerdo explícito. No siempre es explícito, pero nuestro idioma no es algo explícito. Eso es lo que significa esa palabra. Sino hay algo implícito que puede cambiar dependiendo del contexto. Entonces, regresando a la realidad, debido a ese acuerdo que nosotros hicimos, podemos entender lo que quería decir. Es como un código. Un código puede decir algo, pero realmente comunica algo completamente diferente. Pero solo aquellos que conocen el algoritmo o la clave pueden entender la intención del autor. El rango semántico de la palabra manzana no es infinito. Sin embargo, ese rango semántico de todas las posibilidades es limitado por el contexto. Por esa razón, el contexto y el rango semántico trabajan juntos para tener una oración entendible. Entonces ahí también se puede analizar en el sentido de que, sabiendo que el lenguaje influencia la manera en que pensamos, y los autores, el griego es un segundo idioma para ellos. Sí. Pensar en otro idioma, ahí se tiene que analizar también eso de ahí. O sea, que pensar en otro idioma o influenciado por el forma Sí, a veces sí. para plasmar luego en griego y Sí. no solo leer la palabra, sino sabiendo el contexto del pensamiento. Sí, ajá. Sí, creo que, por ejemplo, es parte de la idea detrás del uso de la idea del espíritu como el viento en Juan 3. Esto tiene mucho más sentido en hebreo o arameo, cuando la palabra espíritu significa tanto viento como espíritu de Dios. Pero en griego hay dos palabras distintas que se pueden usar. Pero creo que la idea de Cristo en su comunicación original y alguien de ese contexto que conocía ese idioma iba a poder reconocer esa conexión entre el espíritu y el viento. Otra idea es en Mateo 1, habla del número 14, que en griego no tiene ningún significado especial, pero en hebreo sí tiene una conexión importante, porque es el número de las letras del nombre de David, que es parte importante de la comunicación de Mateo en la genealogía de Cristo. Entonces,
Este estudio profundo del texto, que busca investigar cada palabra para sacar todo el jugo de significado, es algo esencial. No estoy diciendo que el jugo es en poner todos los significados de una palabra en un contexto específico. No, sino es entender, extraer el jugo para entender, ok, ¿qué quiere comunicar de toda esa pluralidad de cosas que puede, matices distintas que puede tener? ¿Qué quiere decir aquí en ese contexto? Podemos entender el texto mejor y puedo aplicar y compartirlo mejor con otros. Pero no puedo tomar todos los significados posibles de perro y cuando yo digo, mi perro se llama Jack. Si yo digo eso, no puedo tomar todos los sentidos de la palabra perro y ponerlos ahí. No puedo hablar de una persona mendiga, no puedo poner ahí el sentido de un perro caliente, no puedo poner, quizás incluso si estoy haciendo referente a mi perro específico, no puedo poner la idea de cualquier otro perro, sino solo un perro específico. Entonces, en ese contexto se limita, se especifica. Parte de ese entendimiento de las palabras viene con la crítica textual, ¿cierto? No vamos a hablar mucho de eso, pero solo para señalar que aquí sería un buen lugar para también recordar un poco la crítica textual, porque a veces eso puede alterar cuáles son las palabras que estudiamos. Puede agregar palabras que estudiar o remover palabras que estudiar, cambiar las palabras o quizás cambiar la forma de las palabras, dependiendo de la naturaleza de las variantes. Entonces, llegando a la forma del texto original, es una parte preliminar, en un sentido, a la interpretación del texto propio. Pero no exclusivamente, porque parte de la evidencia que consideramos es el significado, que tiene sentido. El entender el contexto nos ayuda a poder desechar algunas variantes textuales. Por ejemplo, Juan dice en Juan 3, después de mí viene un varón, un hombre. Un texto dice aner, otro texto dice aer, aire. Entonces, detrás de mí viene aire. Obviamente, del contexto no es la idea, ¿cierto? No, simplemente alguien se omitió por accidente o por un salto de vista la letra nu, la letra n, la aner. Entonces, por estudiar el contexto podemos desechar la crítica textual, esa variante textual. Entonces, no es completamente excluido de eso, pero es parte de lo que estamos viendo aquí. Listo. Entonces, las palabras son poderosas y tienen un idioma, tiene unidad, jerarquía y contexto. Tiene palabras individuales que se componen de una jerarquía que se ve en interrelación. Aquí tenemos también la idea de unidad, diversidad y interrelación. Y esas unidades también comunican a través de un contraste, es decir, hacer que esta palabra signifique algo y no otras cosas. Diversidad o variación, en que tiene un rango amplio de significados posibles, pero de ahí hay interrelación o distribución, que en ciertos contextos, en ciertos entornos, esa diversidad o variación es limitada a un significado particular, como según la intención del autor. Mañana vamos a empezar nuestro estudio de la hermenéutica pensando un poco más de esas palabras y considerar cómo hacer un estudio de palabra y algunos errores que evitar en hacer un estudio de palabras. Eso es algo importante porque parte de la tarea del proyecto exegético en el contexto inmediato es hacer por lo menos un estudio de palabra. Eso debe ser parte de eso. Entonces, leer sus textos y hay que encontrar una palabra clave, una palabra que quizás una palabra que se repite mucho en el contexto o en el libro, una palabra que se encuentra en un lugar destacado en la estructura, una palabra que parece ser cargada de significado teológica o bíblico-teológica y hacer un estudio de palabras. Vamos a hablar más de eso el día de mañana. Y de ahí vamos a seguir hablando de las palabras y hablar del lenguaje figurativo y la manera en que la Biblia usa palabras para
ir formando palabras y conceptos y imágenes o escenas que usa para desarrollar su historia. Entonces, eso veremos el día de mañana.